Bueno, pues nuestro experto en temas del clima, de temperaturas, cambios climáticos, César Quintanilla, nos acompaña hoy. Bienvenido, César, gracias. No, a ustedes, encantado de estar aquí y justamente hablar de un problema que es, como lo ha dicho el Consejo de Seguridad de la ONU, que es un tema de vida o muerte. Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU, las bombas atómicas, que han sido la amenaza número 1 mundial, la pasaron a segundo lugar y el primer lugar ahora lo tiene el cambio climático. Y con el cambio climático estamos experimentando un montón de cosas que, bueno, lo vemos aquí en nuestro país. Las temperaturas tan altas este año, ¿tienen que ver con el cambio climático? ¿Qué podemos esperar? Sí, definitivamente tienen que ver. De forma gradual, las temperaturas se van elevando a nivel mundial. Y lo que está pasando en este momento es que en nuestro país lo estamos experimentando como en forma de microclimas. Por ejemplo, Santa Bárbara. Santa Bárbara, pues históricamente ha sido cálida, pero en este momento tiene temperaturas más elevadas que en la costa norte y que en la costa sur. 39 grados. 39 grados con sensaciones térmicas sobre los 40. Decir, sobre los 40, exactamente. Correcto. Uno se puede deshidratar muy rápidamente. Fácilmente. Y golpes de calor perjudiciales para niños y para adultos mayores, ¿verdad? Que pueden morir justamente por un golpe de calor y la gente tal vez ni se dé cuenta que le pasó eso. Otro departamento es el departamento de Olancho. Tiene en este momento 37, 38 grados. Mientras en la costa sur, las temperaturas que tuvimos en Semana Santa fueron de 41 y ahora están de 35. Aquí en el centro están de 35. En la costa norte, que tuvimos cerca de los 40, estamos en 36, 37. Entonces, vemos que departamentos de la zona oriental y de la zona occidental son los que en este momento tienen las temperaturas más elevadas. ¿Y se esperan para cuándo esta ola de calor que estamos experimentando? O sea, ¿la podemos experimentar para varias semanas? Vamos a ver algunas gráficas en pantalla, sí, César, que nos has enviado. Esta ola de calor ha llegado para quedarse. O sea, realmente, el problema que tenemos ahora es que además del calentamiento global, hay justamente como consecuencia de ese calentamiento una evaporación constante. Y cuando digo que se está evaporando, es el agua superficial, el agua de los océanos. Entonces está convertida en gas en la atmósfera, es un excelente especialista en atrapar calor y devolverlo a la Tierra. Entonces es como una especie de retroalimentación. Justamente ayer la NOAA, que es la agencia que vigila los océanos y la atmósfera, nos presentaba un gráfico espantoso, que es el gráfico peor que se ha visto en toda la historia, así lo calificaban ellos, porque ese gráfico nos deja claro que ya no hay vuelta atrás, que es imposible extraerle a los océanos toda la energía térmica que tienen ahora justamente por este calentamiento. Entonces, si no se la podemos extraer, la evaporación va a continuar. Y si continúa esa evaporación, el calentamiento aumenta, los hielos de los polos y glaciares se acelera y más agua está entrando a los océanos. ¿Eso es lo que está pasando en Cayos Cochinos? Es justamente lo que iba a hablar, que los niveles de los mares con el agua más cálida se expanden y más la cantidad de agua del hielo que de forma acelerada está entrando. Groenlandia, por ejemplo, reportó 11.000 millones de toneladas de hielo que han desprendido. No, que en un solo día fue un derretimiento, pero bárbaro, en un día. Entonces, ¿cuánta agua ingresó a los mares? Y además de eso, que si usted pone el agua caliente, o sea, si usted pone a hervir el agua, ¿qué pasa? Que se esté evaporando, pero está, ¿verdad? Como saliéndose del punto donde lo tiene. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Podría ser, entonces, esto es lo que estamos viendo en Cayos Cochinos. Eso es lo que estamos viendo en Cayos Cochinos, eso es lo que estamos viendo en comunidades. Una comunidad que se llama San Juan, en el norte de La Mosquitia, se perdió por completo. Hay gente que está viviendo en Tegucigalpa y me comentan que ya no tiene lugar de origen, que era esa comunidad porque y que está bajo agua. Ganó terreno. El mar se metió y ya no hay vuelta atrás. Y ya no hay vuelta atrás, se quedó. Toda la gente que está viviendo ahora mismo a 100 kilómetros de la costa está en riesgo por el ascenso del mar a quedar bajo agua. De hecho, ya vamos a presentar un mapa científico que nos muestra justamente cómo Honduras podría perder el 35% del territorio tragado por el mar. Contanos, ¿esta gráfica es sobre? Este es justamente el gráfico que le decía que ha presentado la NOAA, que muestra cómo han ido desde 1960 justamente el océano reportando, acumulando toda esa energía térmica y que ahora es imposible extraerla. Entonces se ha vuelto ahora una especie de retroalimentación entre la atmósfera y el océano. La atmósfera y el océano, estamos atrapados en eso. Y si a eso le agregamos
que estamos quemando de forma acelerada nuestros bosques y que es cantidad de humo que tenemos sobre nuestras cabezas, entonces todo lo que sale, toda la contaminación no se puede irradiar ahora, sino que está acumulada. Y nosotros ya venimos aquí en Tegucigalpa, en el occidente del país, en varias zonas del oriente, atrapados, estamos como embolsados en una, yo lo comparo como una bolsa, que pues no nos deja respirar bien, que tiene a personas ¿Y la humedad aumenta? enfermas. La humedad, justamente por esa evaporación, aumenta y pues todo está altamente contaminado. De hecho, los bomberos emitían una alerta por una tormenta que se dio el pasado viernes, porque obviamente hay gente que no tiene agua y corre a atrapar el agua lluvia, y es agua altamente ácida. Entonces, así como está de ácida por contaminación, así están los océanos, acidificados. Entonces decía, con motivo del Día de la Tierra, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, que le presentaron justamente un estudio que 1 millón de especies está en peligro de extinción en este momento. Qué triste, qué triste. Vamos a ver otro mapa que nos habías compartido para que nos contes un poquito. Ese es el mapa. Esto es de cómo va ganando terreno entonces el agua, pero es una cantidad. ¿En Nicaragua? Ese es el mapa científico que nos dice que si no frenamos ya las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, entonces el calentamiento continuará acelerándose como está pasando ahora, y entonces el alce en los niveles de los mares también de forma acelerada. Ha venido subiendo en milímetros, está pasando a centímetros, va a llegar un momento que llegará a pulgadas y llegará a metros. Entonces, ese mapa científico lo que nos dice es que Honduras podría perder, escuche bien, el 35% de su territorio si continúa este calentamiento global. ¿En cuánto que Nicaragua tiempo? estaría perdiendo el 65%, Guatemala el 85%, toda la península de Yucatán, México, dice adiós. Es decir que solo mostramos ahí, justamente en ese mapa, nuestra zona, pero es un riesgo global. Por eso hemos venido insistiendo que el cambio climático, el calentamiento global, es un problema global con repercusiones locales. Porque mientras en algunos lugares hay sequía, en otros hay exceso de lluvia, que es lo que le ha pasado al estado de California, en Estados Unidos, que ha sido un estado completamente seco y que ha tenido ahora ríos atmosféricos, nevadas en lugares donde hace... Todo ha cambiado. Sí, todo le cambió ¿Esto radicalmente. ¿En cuánto tiempo, César? ¿En cuántos años es el pronóstico de si se continúa como estamos hoy por hoy, que se va a llegar a esto? El pronóstico es que si a 2030 nosotros teníamos que tener a la mitad las emisiones. ¿Qué no va a pasar? Y a 2050 a cero. Que no va a pasar. Que no va a pasar porque desde que se emitieron justamente por el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, esos plazos, no se desde hizo que nada. se emitieron, entonces la tendencia más bien es que la contaminación ha subido y que hemos estado rompiendo hitos históricos en cuanto a emisiones de todos estos gases de efecto invernadero. Entonces, vamos directamente a eso. Pregúntele a la gente en el norte de La Mosquitia, a la gente que vive en Colón, en la costa sur. A mí se me crisparon los pelos cuando iban unos habitantes de la costa sur en una barquita, iban con unos periodistas del diario El País y le dicen, mire, ahí donde usted ve el agua más oscura, ahí está nuestro lugar donde nos reuníamos, ahí es nuestro centro comunal. Impresionante. O sea, impresionante. Otra gente que me vino a visitar, que venían alarmados, era una comisión de Colón, y me dicen, mire César, nosotros teníamos 500 metros de playa, ya no están, y el agua nos está golpeando, ya la palmera está, pero llegando a la comunidad. Tal cual las imágenes que mostrábamos ayer, que creo que las tenemos ahí, porque nos puedes ir pidiendo el material que nos has enviado para colocártelo en pantalla y el que a medida estamos viendo, ustedes para irnos explicando, porque sí veíamos estas imágenes, justo lo que decís, en Cayos Cochinos. Gustavo Bustillo ayer estuvo en la zona, 4 casas ya destruidas y el agua pues ya dándole a los polines de las casas, se veía dentro de una casa, a la mitad de la casa todavía estaban sobre la madera y luego ya es agua. Y si usted ahí habla lo están viendo en pantalla. Exactamente. ¿Qué tal? Estas imágenes, por ejemplo, son de La Mosquitia. Y así están un montón de comunidades conviviendo ya con el agua. Justamente yo hice una visita a unas islas aquí en la parte sur de nuestro país y cuando llegamos a la isla, en ese momento había bastante humedad, ¿verdad? Charquitos de agua y todo, y una cantidad de basura increíble. Entonces, nosotros íbamos con una gente que yo había convencido que llevarla ahí para que vieran esa situación, porque toda esa gente es desplazada climática, gente que vivía en tierra firme, perdieron sus casas y entonces tuvieron que ir a vivir a esa isla, la isla de Huipo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente convive con la basura y el agua. Cada 6 horas el mar entra
Sube la marea. Sube la marea y esa gente está con agua, ahí conviviendo, y los niños, los animalitos, Como todo. veíamos en las imágenes. Sí, y luego... O sea, ya es un modus vivendi. A tal hora ya sé que tengo el agua hasta aquí y a tal Sí. hora ya sé que baja. Y es por ahora. Eso es mucha contaminación también. Exactamente, y es por ahora. Y llegará un momento en que el agua ya se quede ahí. ¿En qué zona me dijiste que era? En la isla Huipo, en el sur del país. En el sur, por supuesto, Sí. donde la marea sube y baja. Ahora, en la zona atlántica no sube y baja, se queda. Se queda. Si entra al mar, ahí quedó, ¿no? O sea, que no, aquí no tenés que sube y baja la marea mucho. A mí me decían unos empresarios hoteleros de Tela, de La Ceiba, me dicen, mire César, es increíble cómo el mar ha ido ganando. Nosotros tarde o temprano vamos a perder nuestros hoteles. En este momento hemos estado repeliendo con algunas medidas, me dice, pero que son parciales. Por ejemplo, han tirado camas de piedras, que antes donde uno caminaba en arenita, ahora es una cama de piedras y lo hacen justamente para detener el agua, pero es una medida ¿Cuántos años parcial. están ganando ahí? Vemos aquí que nos estás mandando, necesitamos 1.7 planetas para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales anuales. Es increíble el consumismo que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, si nosotros viviéramos como vive Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas. Como vive Australia, 5 planetas. Entonces tenemos una demanda mayor. Yo recuerdo cuando estaba pequeño y se me arruinaban mis zapatos, me los mandaban al zapatero, no me compraban otros. Era que ya me los iban a costurar. ¿Y ahora qué ha pasado? Que algún rayoncito lo botamos y queremos nuevos zapatos. Si en un rayoncito en el celular, queremos el otro celular. Pues exactamente. Pero no nos preguntamos cuántos recursos naturales se invierten en la fabricación de ese zapato, de ese celular, de cada cosa. Y cuánta es la huella de carbono que tiene cada cosa. Mire, por eso se inventó ese que es el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Calculando, digamos, en este momento el planeta tiene 8.000 millones de habitantes. Ajá. Eso somos. Entonces, se calcula cuántos recursos naturales necesitan en un año esos 8.000 millones de habitantes. ¿Y qué pasó? Se comenzó a medir desde 1970. Llegamos al 23 de diciembre. Es decir, que 7 días ya quedamos debiendo. En 1980 llegamos al 3 de noviembre. Ya teníamos un mes o 2 meses. Ahorita estaremos llegando a mayo, junio. El año pasado llegamos al 22 de julio. Entonces, quiere decir que en 7 meses... nos comimos todos los recursos naturales que correspondían a 2022 y comenzamos a comernos los que corresponden a 2023. Entonces, eso representa que nuestro planeta hoy en día solo tiene, Evangelina, 33% de espacios naturales disponibles. ¿Cuántos años es esto sostenible? Porque te lo preguntaba, digamos, cuando me decías de los empresarios de aquí, de Tela y de otras playas que están tratando de frenar un poquito pues, el ingreso del mar. ¿Cuántos años están ellos con estas medidas retrasándolo, calculándolo? ¿En cuánto tiempo crees vos que ya el mar está en los primeros edificios del frente de la playa? Yo creo que no llegamos a 2030. ¿Tanto así? ¿17 años? Tanto así que yo estaba sentado, voy a contar esto rápidamente, estaba sentado en una conferencia mundial de cambio climático y el panel intergubernamental científico hablando enfrente y dijo que si a 2030 no reducíamos las emisiones y a 2050, entonces que cada país iba a tener 6 fenómenos extremos por año. Entonces dije yo, bueno, pero quizás eso sea saber en cuánto, quizás ni lo voy a ver, pensé en mis adentros. Resultó que 3 años después nosotros tuvimos 3 fenómenos extremos. La pandemia y 2 huracanes en un solo año, de rodillas. Y si vamos a tener 6 fenómenos por año, antes de 2030 estamos acabados. Gracias. Entonces, eso es lo que me preocupa, que estamos frente a un fenómeno de dimensiones que ni siquiera las imaginamos, pero estamos totalmente indiferentes. Si usted le revisa el presupuesto al gobierno anterior para tratar este tema, 0. Si se lo pregunta al actual, 0. Y se lo pregunta al que viene, 0. Es una indiferencia que yo no la entiendo. Y a nivel casi mundial, porque se hace muy poco. Tengo que despedir, César, un mensaje breve, precisamente bajo esa línea. Bueno, ya sabemos el problema, ¿qué podemos hacer para ayudar? Bueno, yo apelo a la responsabilidad social individual. Antes de que digamos, el alcalde no hace, el gobierno no hace, mi vecino no hace, asumamos nuestra responsabilidad social individual. ¿Cómo? Apagando los aparatos que no estemos ocupando en la casa, cerrando la llavecita para que nos esté botando cantidad de litros de agua mientras nos rasuramos, mientras nos cepillamos los dientes, tomar medidas diferentes a lo que hemos venido haciendo, tener hábitos diferentes. Por favor, asumamos esa responsabilidad.
Menos consumo de energía, menos consumo de agua, menos consumo de productos que vienen de otros países. Consumámoslo de acá, porque los que vienen de otros países traen una huella larga, extensa de carbono, y eso justamente está contaminando más. Y a la empresa privada, asuman por favor su responsabilidad social empresarial. No es posible que sigan llenándose los bolsillos con los recursos naturales que nos pertenecen a todos, con ese capital natural que nos pertenece a todos y no compensan absolutamente nada. Gracias. Y al gobierno también asuma su responsabilidad social gubernamental. César, muchísimas gracias. A la orden. César Quintanilla, nuestro experto en cambio climático.